Entonces, para el día de hoy tenemos el capítulo 16 del libro de Génesis. En este capítulo vamos a estar hablando de Agar, que es la esclava, de Abraham y de Sarai y de Ismael, o Ishmael como se conoce en algunos documentos. Eh, es importante que entendamos que hay muchas ideas que hemos recibido acerca de Ismael por haber sido el hijo de la esclava. Y una de esas ideas es que por medio de Ismael es que nace el islamismo o el islam. En realidad, si miramos aquí la parte genética de Ismael, vamos a ver que de Noé, de la descendencia de Noé, de los tres hijos, recordemos, Sem es el hijo por el cual va a venir la promesa que es Cristo Jesús, ¿sí? Y va a venir el pueblo de Israel. Y recordemos que de estos tres hijos, Sem, Cam y Jafet, o Jafet, ellos se distribuyeron de esta manera en las naciones. Entonces, hacia el África estaba Cam, que aquí aparece como Ham en inglés, Sem, que aparece aquí como Shem, y Jafet. Y de los hijos de Sem, como les acabo de mencionar aquí, en este cuadro, es que va a venir la descendencia, de aquí es que van a ser Abraham. Y ellos se van a ubicar aquí en toda esta parte del Asia. Si ustedes notan, aquí se cruzan estos tres círculos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí hay unas mezclas, que hay algunos grupos étnicos que vienen de los tres grupos, ¿sí? Y ellos no van a estar puramente los unos con los otros, sino que van a haber de algún tipo de mezclas de algún nivel. Hoy día vemos muchas más mezclas y al final, recordemos, hay una sola raza, simplemente hay mezclas de grupos étnicos. Y vemos aquí que Abraham tuvo a Sara como esposa, que ahora la conocemos como Sarai, Agar, y más adelante con Ketura, eso lo vamos a ver en otros capítulos. Entonces, de Abraham y de Sara es que viene Isaac, que es dicho por Dios el hijo de la promesa de qué? La promesa de el Redentor, del Mesías, que es Jesucristo, va a venir es por Isaac, no por Ismael o Ismael, y no por los otros hijos de Abraham. Entonces, teniendo esto como claro, nos quedarían algunas preguntas y es, ¿qué pasa con Ismael entonces? De lo poco que pude investigar en algunos de los orígenes, es importante entender la diferencia de lo que es ser un árabe a ser de la religión del Islam, ¿sí? O ser un musulmán. Estos son tres términos que debemos entender. Y sin irnos mucho a profundidad, perdón, con estos tres términos, es importante que entendamos que en algunos recursos de investigación que podemos entrar, vamos a encontrar que el islamismo o el musulmán lo pueden mezclar o verse como lo mismo, es algo como confuso. En otros recursos dicen que el islamismo es una religión que tiene precedentes políticos, gubernamentales, es decir, que de acuerdo a sus principios religiosos vienen las leyes donde se aplica, se ejecuta justicia según el Corán, y que su fundador es Mohammed o Muhammad, como se diga en español, ¿sí? Y el islamismo es algo que tenemos que tener en cuenta que nació con Mohammed en el siglo sexto, o sea, en el año 500, después de Cristo, es decir, 2500 años después de haber nacido, más o menos, por decirlo así, Ismael de esta época, es decir, 2500 años después viene y aparece un hombre
Mohammed y tiene una experiencia solamente entre él y una experiencia que él en muchos casos reconoció que no era solamente Dios, sino que era también de Satanás. Y viene con esta sola experiencia y sin testigos ni otras personas, escribe el Corán y otros libros. ¿Y qué sucede? A partir de eso nace el islamismo. Cuando uno va a las fuentes de investigación, lo que ellos dicen es que el origen de ellos está en Ismael. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que vemos a Ismael como equivalente al Islam o a los musulmanes. Ahora, los árabes tienen en común algo genético, algo de sangre, aunque ellos se pueden mezclar con otras tribus, con otros grupos, ¿sí? Pero generalmente el árabe se refiere a la parte, digamos, sanguínea, de genealogía, y se refiere a la parte del idioma, el idioma árabe. Y podemos, si investigamos, podemos encontrarnos que también hay un incidente del hebreo dentro de la raza árabe. Bueno, dije raza, pero no somos raza, perdón. Entonces, ¿quiénes son considerados árabes? Originalmente, de aquí de la península de Arabia. Entonces, miren que aquí era donde estaba Abraham. Esto es lo que se considera hoy la Meca, y es de aquí de donde nace el islamismo y el relato de que Abraham, con su esclava, tuvo a Ismael acá en esta área de acá. Bíblicamente no encontramos ese reporte. Eso es en la versión que ellos tienen de sus relatos históricos. Ahora, cuando voy a buscar el origen árabe y todo eso, me encuentro con que los datos más antiguos que se pueden encontrar son como en el siglo 9 siglos antes de Cristo, donde Siria o Asiria estaba invadiendo a los árabes. Entonces, de ahí para atrás no hay nada. Entonces, volviendo a nuestro cuadro que tenemos aquí, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar que Eber es una persona aquí clave. Eber tiene dos hijos, Peleg y Joctán. De Joctán es que nace Abraham, y Abraham, Isaac, Ismael y los otros hijos. Entonces, parece ser que de Eber, imagínense que aquí hubiera, así como estos, imagínense que aquí hubieran otras descendencias, de lo cual no tenemos un relato, ¿sí? O un récord, una información de eso, pero aquí hay muchas personas, tribus, cientos de personas que están naciendo, y de acuerdo a lo que encontré, hay una relación entre los árabes antes de Ismael, lo están asociando con Eber. Y de acuerdo a algunas interpretaciones, bueno, los árabes existían entonces antes de Ismael. Ismael no fue el primer árabe, no lo podemos ver como el islamismo o los musulmanes que nacen a partir de Ismael, y por este incidente que ocurrió y que es el que vamos a leer ahora, entre Sara y la esclava, ¿sí? Agar. Entonces, más o menos con un poquito de este entendimiento vamos a leer ahora los siguientes versículos. Y es importante que entendamos que esto es muy importante lo que va a ocurrir aquí ahora, porque es una manera en que Sara empuja a Abraham a que solucione rápidamente, de una manera, como dicen algunos, carnal, de una manera usando su razón. Ella trata de resolver el asunto de la promesa de Dios con Abraham, y entonces le ofrece a Abraham, que le ruega que él esté con su esclava Agar, y que la tome como esposa, no al mismo nivel de Sarai, pero viene quedando en la categoría de esposa. Y siendo que en ese momento, pues realmente estaba contradiciendo eso, realmente muchos lo interpretan como pecado, falta de fe, desobediencia, una manera racional de resolver las cosas y no esperar en Dios. Entonces, algunos cuestionan, bueno, ¿será que ellos no entendieron bien que cuando Dios le dijo a Abraham, será un hijo de tu descendencia, pues era de Abraham, pero no de Sarai, ¿sí? También algunos se ponen a pensar en Sarai, que ella era estéril,
que ella era de edad avanzada y que quizás esos eran todos los razonamientos que ella utilizó para presionar a Abraham a que tuviera un hijo con Sarai. En esa época, en las culturas, era muy común que una señora, ama de casa, que fuera, por ejemplo, estéril o que hubiera tenido hijos, pero no los suficientes hijos o quisiera más hijos, que usara a uno de sus siervos o personas que trabajaban para ellos eh, y las dejaran embarazadas y fuera como una madre, digamos, por aquí hay un nombre, lo encontraré más adelante, qué tipo de madre es, como una madre sustituta o reemplazatoria, algo así, sustitutiva. Tenían el hijo y después el hijo era adoptado por la señora de la casa y era legítimo ya de la señora porque era de sangre del señor, en este caso Abraham. Entonces quizás estos eran los planes que tenía Sara. Pero ¿qué vamos a ver aquí en estos versículos? Vamos a ver que Dios tenía a Isaac como el único hijo. Más adelante vamos a ver en el Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, más adelante lo vamos a ver, y que le está diciendo, toma a tu hijo, tu único, Isaac, no es que esté desconociendo a Ismael, sino que ese es el único hijo de la promesa, el único por el cual viene la promesa de Génesis 3:15, que es la promesa del Redentor, del Mesías de Jesucristo. Vemos aquí aquí estamos en el capítulo 17, que lo vamos a ver la próxima vez. Vemos cómo Abraham está preocupado por qué va a pasar con Ismael. O sea, bueno, Ismael no es el hijo de la promesa, no es el hijo mío con Sarai. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces, le dice Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Estaba preocupado porque él amaba a Ismael, porque era un hijo, ¿sí? Y entonces Dios le responde, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él. Fíjense, esto es clave. Él es el hijo del pacto, el hijo de la promesa. Es un pacto perpetuo para sus descendientes después de él, de los cuales nosotros aquí hoy nos estamos beneficiando. Somos herederos, participantes de ese pacto, por obra de Dios y por gracia de Dios. Y en cuanto a Ismael, dice Dios, también te he oído. He aquí que le bendeciré, le haré fructificar, multiplicar mucho en gran manera, 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. ¿Qué más vemos por aquí? Vemos que va a haber un evento que lo vamos a ver ahorita en el capítulo 16, donde Agar ella no fue sumisa, lo vamos a mirar, pero además cuando ya su niño crece y tiene 12 años, dice que el hijo de ella, Ismael, se burlaba de Isaac. Entonces, vamos a ver, esto lo vamos a ver más adelante en el 21, cuando nace Isaac, ¿sí? Que se burlaba de él. Sabemos una serie de eventos que ocurren, no es solamente un evento, sino una serie de eventos por los cuales realmente, pues, ¿cómo se llama? La esclava, que se me olvida el nombre, y su hijo Ismael, Agar, Ismael, pues tienen que salir de allí y tienen que irse a otra tierra lejana, no muy lejana, y ellos tienen que comenzar allí una nueva vida. Y dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Sí, entonces este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Sí, entonces vemos cómo Dios bendice a Ismael. Obviamente no es la misma bendición que a Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa, ¿sí? Ahora, hay aquí en el libro de Gálatas, me pareció tan bonito esto, dice
que esto es una alegoría, una alegoría de Sara y de Agar. Esta alegoría la podemos aplicar o entender a nosotros hoy día. Lo que era el antiguo pacto, ¿sí? Era Agar, hijos, nosotros éramos esclavos, hijos esclavos ¿de qué? Del pecado. Y hemos sido llamados a formar parte del nuevo pacto, que son los hijos de la gracia, somos libres del pecado, perdonados en Cristo Jesús. Y voy a leerles aquí ya con un poquito de este entendimiento, como esto es una alegoría, es decir, una comparación. Decidme lo que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? Lo vamos a mirar ahorita en el capítulo 16, más el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, ¿sí? O sea que hay una comparación. Hay muchas cosas que en la Biblia podemos utilizarlas como enseñanza y hacer una comparación para que nosotros podamos entender estos misterios espirituales que Dios nos quiere revelar a nosotros. Dice, esto es una alegoría. Estas 2 mujeres están representando los 2 pactos. El antiguo pacto, ¿quién es? Agar, porque estábamos en esclavitud. Es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. ¿Esclavos de qué? Este es Agar, porque los hijos de Israel tenían, recordemos que ellos, para poder ser perdonados de sus pecados, tenían que sacrificar animales. Y nosotros, ahora en Cristo Jesús, no necesitamos sacrificar animales, porque el sacrificio de una vez y por todas y para siempre fue Cristo Jesús. Entonces, Él es el sacrificio. Dice, Agar es el monte Sinaí, donde estaban las tablas de la ley, en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la celestial, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo, clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, de Sara, nosotros venimos a ser toda la descendencia que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Ven qué belleza, no? Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Más que dice la escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo. Lo acabamos de leer, recuerdan, el capítulo 17. Porque no heredará el hijo, perdón, en el capítulo 20, lo leímos en el 21. Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Somos descendencia de Isaac, descendencia de la promesa. Entonces, ahora sí, veamos a ver si podemos entender mucho mejor este capítulo tan interesante, capítulo 16. Dice así, versículo 1, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, no era que no le quería dar hijos, sino que no podía, era estéril. Y ella tenía una sierva egipcia, recuerden que ellos estuvieron en Egipto y salieron con algunas posesiones y algunas personas que los acompañaban. Entonces algunos eruditos dicen que esta egipcia venía dentro de ese grupo. Fíjense que aquí era como ya de entrada, aquí ya vemos que ya traían un problema, tarde o temprano, como pasó con el sobrino, que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Miren la teología de Sarai, teología, es decir, miren el entendimiento que tenía Sarai de quién era Dios. Dice, ella sabía que él la había hecho estéril. Ella tenía claridad de que si ella no tenía hijos, era por la voluntad de Dios. Básicamente eso es lo que se está diciendo aquí. O eso es lo que ella tenía entendimiento. Te ruego pues, entonces como Dios me cerró el vientre, te ruego, lo presiona,
a que te llegues, te llegues a mi sierva, es que tenga intimidad física con ella, quizá tendré hijos de ella. Entonces, fíjate, tendré hijos, o sea que cualquier hijo que fuera de la esclava iba a ser, obviamente, tarde que temprano, de Sarai. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. No se hizo rogar mucho, se sacrificó el hombre y ahí llegó. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces, vemos varias cosas aquí. Ya han pasado 10 años que ellos están ahí, 10 años de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que por él vendría la descendencia. Ya, imagínense, no pasaron 10 días ni 10 meses, 10 años, eso es bastante. Y fue ella la que vino y le trajo a la mujer, a Agar, a su esposo. Se la dio. Ella tomó la decisión, ella dio el permiso, cásate con ella. ¿Sí? Ahora ella va a tener 2 esposas. Obviamente, no era obediencia a lo que estaba pasando aquí, número 1. Y número 2, obviamente Agar no quedaba en la misma categoría de nivel y autoridad, ni igual ni por encima que Sarai. Pero ¿qué pasa con Agar? Vamos a ver qué actitud tiene Agar. Él se llegó a Agar, la cual concibió. Entonces ella, estando embarazada, vio que había concebido, se vio embarazada y comenzó a mirar con desprecio ¿a quién? A Sarai. Porque en esa época, y yo creo que hoy día también es difícil para muchas mujeres no tener hijos biológicamente hablando, porque hay hijos espirituales o hay hijos que se pueden adoptar, pero biológicamente era algo como de humillación, como de vergüenza. ¿Cómo lo sabemos? Aquí dice la palabra afrenta, mi afrenta. Entonces dice Sarai a Abraham, mi afrenta, mi vergüenza sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer. Y ella, viéndose encinta, me está mirando con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Vuelve y le pone Sarai más presión a Abraham. Le dice que los juzgue Jehová entre ellos dos. Más presión aquí. Entonces, no solamente solucionó el problema a su manera, Abraham, obviamente vemos aquí la carencia o poco liderazgo de parte de Abraham para acceder. Nos recordamos cuando leíamos en Génesis la oferta que le hizo Eva a Adán, ¿sí? Que le ofreció del fruto. Tomó ella el fruto y le ofreció. ¿Y qué hizo Adán? Él tomó del fruto. No hay problema. Esto parece bueno. No hay aquí un liderazgo, ¿sí? Entonces ya está presionado él. Primero, tuvo un hijo con la esclava y ahora que tiene el hijo con la esclava hay problemas entre la esclava y la esposa. Fíjense cómo a veces resolvemos nosotros como creyentes, aunque tengamos fe, porque Abraham, recordemos, es el padre de la fe. Como creyentes amamos a Dios, tenemos fe, y cómo nosotros resolvemos problemas por nuestros propios mecanismos. Y de ahí la consecuencia, de ahí el resultado. Viene el problema de que ella miraba con desprecio a Sarai, la humillaba, ¿sí? Ah, tú no estás embarazada, yo valgo más porque yo estoy embarazada. Y obviamente esto molestaba mucho a Sarai. Respondió Abraham a su esposa, a Sarai, y le dice, aquí tu sierva está en tu mano. Vuelve Abraham a fallar en su liderazgo. Está dejando que sea su esposa la que tome la decisión que hacer con ella y obviamente con el hijo que está en su vientre. No se sienta a considerar cuál va a ser cómo resolver de la mejor manera esto, sino que le entrega a Sarai los asuntos de que ella haga lo que bien le parezca. ¿Y creen ustedes que bien le parezca a una mujer que está airada, que está humillada y que está herida? Ese bien le parezca no va a ser ningún bien, ¿sí? Y como Sarai, ¿qué hacía? Ella afligía, ¿sí? Ella la afligía
a la esclava, a Agar, y ella huyó de su presencia. Entonces, haz lo que bien te parezca. ¿Qué hizo? La afligía y tuvo ella que huir al desierto de su presencia. El nombre de Agar significa huida, y parece que le dieron ese nombre cuando ella salió de Egipto, ¿no? Era, era aquí coloqué que era un problema que acompañaba a Abraham por largo tiempo. Sí, desde que trajeron a la esclava egipcia, no solamente a ella, sino que cuando hay estas mezclas de culturas y que son personas que no aman y obedecen a Dios, pues van a haber choques, van a haber conflictos, evidentemente. La halló el ángel de Jehová. Fíjense cómo esta esclava, Agar, vamos a decir que ya con su hijo en el vientre, ¿sí? Como esta mujer con su hijo es abandonada por Abraham, es abandonada por Sarai, pero no es abandonada por Dios. Y cuando aquí vemos la palabra del ángel de Jehová, es otra manera de que podamos entender la preencarnación de Cristo Jesús. Cómo a lo largo del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, vemos cómo Jesucristo se manifiesta de manera real y clara y evidente a muchas personas. Y algunos dirían, bueno, puede ser el Dios Padre, ¿no? La primera persona de la Trinidad, o puede ser Jesucristo. Pero hay más, sería más lógico, más razonable pensar que es Jesucristo, porque la misma palabra de Dios nos dice que a Dios no lo ha visto nadie, porque Él es espíritu, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Dice, la halló, vino Él a rescatarla junto a la fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? Le dijo, perdón, que Jesucristo, el ángel de Jehová, le dice, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora, ponte sumisa bajo su mano. ¿Sí? Miren cómo le habla de claro y le da una opción y una respuesta que quizá para Agar ella no le estaba esperando y no, para nosotros, a nosotros nos sorprenda. Pero le está diciendo, pórtate sumisa. El Señor nos puede decir esto a nosotros en cualquier momento. Podemos nosotros haber creado situaciones de conflicto, de fricción con otras personas porque no estamos en sujeción, no somos sumisos, no somos humildes, es posible. Y a veces quisiéramos salir corriendo y huir. Y claro, en una situación de peligro tenemos que proteger nuestra vida, ¿sí? Pero quizá Agar corría más peligro en el desierto sola que regresando a donde estaban Abraham y Sarai, por lo menos por un tiempo, mientras que su hijo crecía, y así lo vamos a ver más adelante. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Fíjense cómo Dios bendice a Ismael. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido, darás un hijo, llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Segunda promesa. Primero, multiplicará su descendencia. Segunda, será un hijo. Y tercera, él será hombre fierro, o sea, hombre de guerra. En uno de los capítulos más adelante vamos a ver como de arcos, un hombre de guerra. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Y bueno, cuando estamos hablando de hermanos, vamos a ver si aquí, miren Ismael, ¿cuáles son los hermanos de él? Mira, aquí está Isaac y están esos otros hijos de Abraham más adelante. Él va a estar en una tierra rodeado de sus hermanos. Él va a estar, además recordemos cuando vienen
los hijos de Isaac, de Israel, que era Jacob, que se convierte en Israel, cómo ellos vendieron a, a José como esclavo en Egipto y qué tribu eran ellos. Habían allí unos ismaelitas, ellos estaban dentro de esa región. Entonces dice, será hombre de fierro, su mano será contra todos, la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. O sea, que él va a habitar dentro de sus hermanos, dentro de esa región. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios. Fíjense cómo Agar sabía con quién había tenido un encuentro. Era con Dios. No era con un ángel cualquier o una visión que ella tuvo, fue con Dios que ella tuvo un encuentro. Tú eres Dios que ve, o sea, omnipotente, que sabes todo, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente, que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham. Y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dijo Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Quiero leer aquí ya para terminar. Nuevamente acerca de las 3 promesas que le está dando Dios a Agar acerca de su hijo Ismael. Y obviamente vamos a hablar mucho, mucho más acerca de las promesas de Isaac, porque todos los versículos que vienen adelante va a haber abundantemente información acerca de esto. Dice aquí el autor, nuevamente retomando el libro Génesis de Carballosa, en la página 281 dice, en el versículo 10 que acabamos de leer aquí en el 10. En el 10. El ángel dice, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Este texto enseña que de las entrañas de Abraham saldrán 2 naciones numerosas o familias, el pueblo israelita, los judíos y los ismaelitas. Es importante observar, sin embargo, que las bendiciones que recibirán los ismaelitas serán simplemente numéricas. El ángel de Jehová no promete para ellos ninguna bendición espiritual, tal como promete a la simiente del patriarca, que es la bendición espiritual, que es la de la venida del Mesías. En segundo lugar, el ángel promete a Agar un hijo. Ese hijo recibirá el nombre de Ismael. He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. En el registro bíblico, Ismael es el primer niño a que el Señor dio el nombre antes de nacer. Y punto número 3, finalmente el texto dice que Ismael será hombre de fierro. La expresión hombre de fierro literalmente significa un hombre como un mulo salvaje. Quizá esta descripción iba encaminada a alertar a Agar respecto a la clase de ser que llevaba en su vientre. El mulo salvaje con el que se compara a Ismael era con un animal veloz que se utilizaba para la guerra. La escritura lo llama asno montés, figura que describe el carácter de los ismaelitas. Ismael se diferencia grandemente de Isaac. Isaac vivirá en el desierto y no será de bendición a las naciones. Perdón, Ismael vivirá en el desierto y no va a ser de bendición a todas las naciones de la tierra porque no es a través de él que va a venir el Mesías. Ahora, recordemos que cualquier persona que tiene fe en Dios, que cree en Cristo Jesús, no importa de qué tribu o de nación, puede formar parte de esta promesa de lo que es la Israel celestial. Bueno, yo creo que hasta aquí ya dejamos el capítulo 16. Continuaremos con los siguientes capítulos en el próximo estudio.